Estudiantes nos van a acompañar durante esta hora, precisamente en este trabajo, en este ejercicio de catequesis. Nosotros estamos acompañándoles, llevando hasta ustedes precisamente este especial, este programa que tendrá, bueno, ciertamente un tiempo de duración todos los sábados desde las 9 hasta las 10 de la mañana, donde vamos a tocar todos los temas necesarios para que los niños, aquellos que estén interesados, sus papás también, en formarse para recibir el sacramento de la primera comunión, pues se puedan acercar a través de este canal, a través de estas pantallas. Estaremos llegando a ustedes para transmitirles, para llevarles el mensaje, el anuncio de la catequesis que la parroquia Santiago Apóstol de Fontibón está preparando para ustedes, y también para todos aquellos párrocos que estén interesados y que quisieran que sus niños a través de este medio virtual pues pudiesen prepararse precisamente para recibir el sacramento de la primera comunión. Con gusto les saludo, soy el padre Daniel Duque y me acompaña la hermana Viviana la hermana Magdalena. Ya Viviana es también religiosa, y Viviana, que es catequista precisamente de nuestra parroquia aquí en Fontibón. Hermana Magdalena, buenos días, hermana. Buenos días, padre. Buenos días a todos los cristovidentes que en esta mañana se unen para compartir con nosotros la prepa sacramental. Recordemos que es un espacio donde vamos a compartir todo este caminar de fe. Entonces, somos tres los que vamos a estar con ustedes acompañándolos, Dios mediante. Padre Daniel, la hermana Magdalena, soy franciscana misionera de María Auxiliadora. Justo hoy comenzamos en el canal el Triduo de Santa María Bernarda, quien es la fundadora de mi congregación. Y entonces también les voy a presentar a una de nuestras catequistas que nos van a acompañar en esta jornada de preparación. Viviana, buenos días. Buenos días, hermana, mucho gusto para todos. Mi nombre es Viviana Cantor, soy catequista de la Catedral Santiago Apóstol. Por gracia de Dios ya sería mi segundo año como catequista. Padre, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Viviana, un gusto saludarla. Bien, gracias. Así es, hermanos, entonces estamos aquí precisamente para llegar hasta ustedes. Estamos allá arriba saludando, y desde allá pueden tener esta preciosa toma que todo el equipo de producción aquí del canal ha preparado para este día, para iniciar precisamente este camino. Bueno, esto lo estaremos explicando dentro de un rato, ¿verdad, hermanita? Claro. Pero sí, quizás dar como una pequeña pincelada, un camino que es el camino propiamente de nuestra fe. Así que estamos llegando a ustedes para trabajar, para estudiar, para aprender, para compartir, para disfrutar y también para reír, precisamente en este trabajo de catequesis. No podemos continuar sin hacer nuestra oración. Recordemos que estamos nosotros formándonos como verdaderos hijos de Dios, y el Hijo de Dios necesita hablar con su Padre. Entonces vamos a iniciar con la oración que la hermana Magdalena nos estará ayudando. Bien, entonces les invito para que todos iniciemos este momento de oración, de encuentro con el Señor, diciéndole a ese Padre que disponga nuestros corazones para recibirle en la formación, para recibirle en todo lo que Él quiera que nosotros escuchemos en este día. Pero lo vamos a hacer a través del canto. Recordemos que el que ora, el que canta, ora dos veces. Por eso con ustedes, los que se sepan el canto, nos van a ayudar desde sus casas, y nosotros aquí también con ustedes. Vamos a cantar algo que ustedes se pueden saber, y si no, pues entonces lo vamos escuchando. El padre Abraham tiene muchos hijos. El padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. El padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Mano derecha. Mano derecha. El padre Abraham Tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda. Padre Abraham Tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también,
Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho. Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el Padre Abraham. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el Padre Abraham. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Muchos hijos tiene el Padre Abraham. Por eso estamos nosotros compartiendo con todos ustedes como hermanos, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios. Continuemos entonces con nuestra bonita oración. Bueno, pidámosle entonces todos ya en un clima de oración a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente y consumador de nuestra fe, que en esta mañana encienda en todos nosotros esa brillante lámpara de fe que con su palabra ilumina nuestra vida. Que este sea el camino, el nuevo camino por el que comencemos a andar y a creer cada día más en Él. Ayúdanos, Señor, a que con cada uno de nuestros actos podamos acercar todos esos corazones que se encuentren lejos, que podamos encender en todos aquellos que no creen en ti, Señor, una viva llama de tu amor y una confianza plena en ti. Esta oración también la entregamos en manos de la Santísima Virgen María, para que sea ella misma quien lleve las plegarias que hoy todos reunimos a los pies del Señor. Ahora en casa, todos ustedes, amigos cristovidentes, los invitamos a que juntos hagamos esta oración. Oración. Oración del caminante. Jesús amigo, compañero del camino, desde mi corta edad quisiera dirigir mi mirada a ti, para conocerte y amarte. Conociéndote y amándote, podré hablar de ti a mis papás, a mi familia y a mis amigos, y a todo aquel que se acerque a mí siendo pregonero de tu mensaje. Que este camino gozoso de preparación me lleve a recibirte sacramentalmente el día de mi primera comunión. Pido a María, Madre tuya y Madre nuestra, que me acompañe y sostenga. Amén. Y precisamente con este amén nos unimos todos nosotros, cristovidentes, a la oración de esta catequesis. Quizás es necesario que nosotros contextualicemos, que nosotros valoremos, que le demos la importancia de vida a esta catequesis, a esta oración. Todos aquellos niños que estén deseosos de participar de este proceso de catequesis, que pertenezcan a la parroquia Santiago Apóstol de Fontibón, o que de otra parroquia, algún párroco esté interesado en que los niños también participen de este curso para su respectiva formación, deben aprenderse esta oración, ¿sí? Porque es la oración precisamente del caminante. Estamos iniciando un camino, estamos iniciando esta etapa de formación, esta etapa de aprendizaje, esta etapa de catequesis. Entonces, si nosotros quizás repasamos, si nosotros revaloramos, miramos, observamos lo que la oración dice, es precisamente la necesidad de que nosotros podamos conocer a Jesús, y conociendo a Jesús podamos también llevarlo, podamos también comunicarlo a tantas personas que en este instante, en este momento, se encuentran tal vez un poco distanciadas, alejadas, distantes de lo que es el camino de Dios. Como es un camino, aquí lo podemos nosotros observar, vemos también que hay alguien que está caminando. Podemos invitar a otras personas que se unan a este camino. Quizás es necesario que nosotros recordemos por allá en el Evangelio de Marcos, cuando Bartimeo, tirado al borde del camino, se encuentra con Jesús, él lo invita y Bartimeo empieza a seguirlo a lo largo del camino. Así nosotros vamos a hacer. Vamos a recibir la catequesis, vamos a recibir una enseñanza a todos los niños que están allí en el hogar. ¿Para qué? Para que Jesús esté en nuestro corazón. Y estando Jesús en nuestro corazón, podamos invitar a muchos otros que se acerquen en este camino de fe. Por eso la oración trata un poco de iluminar eso, ¿no? Iluminar que nosotros conociendo vayamos también a experimentar, vayamos también a comunicar, vayamos también a transmitir a muchos otros este regalo de amor, este don del Señor, para que otras personas también se puedan animar y se puedan unir precisamente con todos nosotros en este camino de fe. Vamos ahora, Viviana, creo que tenemos por aquí la introducción al tema del día. Viviana, ayúdenos. Bueno, hoy todos en casa les voy a empezar
a mencionar algo que nos va a acompañar durante todo este camino, va a ser nuestro amigo en este proceso y también en adelante hasta el final de nuestros días, y es la Sagrada Escritura. En la Biblia se nos menciona que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Si no tenemos fe, no tenemos cómo complacerlo a Él. Y por supuesto todos tenemos fe en algo. No sé si usted alguna vez, padre, creyó en Papá Noel, o usted, hermanita, en el llamado Santa Claus. Pues a ver, yo soy de Venezuela, allá no hablamos tanto de Papá Noel, más bien hablamos de que el niño Jesús que se acerca y nos trae un detallito, ¿no? Sí. Entonces ese es el tema fundamental hoy, que no todas las fe son del agrado de Dios. Hoy vamos a ver una fe que agrada muchísimo al Señor. Fue una persona muy especial y con su fe agradó al Señor. ¿Cierto, hermana? Bien, perfecto. Entonces, como les decíamos, vamos a la introducción del tema. Introducción al tema. Bien, entonces en este caminar de la fe, la Biblia nos va a acompañar porque es la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios entonces también vamos nosotros a caminar junto con ella. Vamos a escuchar la lectura del Génesis en el capítulo 12, que ahí nos va a contar la experiencia de Abraham. Abraham como padre de la fe, no porque sea padre titulado, sencillamente porque Abraham creyó. Y al creer nos va a contar el texto bíblico cómo fue esa experiencia de Abraham. Entonces recordemos que en este día estamos tocando el tema de la fe. El mejor regalo es la fe. Escuchemos entonces la lectura del texto bíblico. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sara y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Este pasaje bíblico es muy bello. Encontramos el inicio del camino de Abraham. Hay 5 elementos básicos en este pasaje bíblico. El primero, hay un encuentro personal del Señor con Abraham. Ese encuentro también no lo podemos tener nosotros cuando estamos en oración con el Señor. Los segundos elementos que tenemos son 2 indicaciones claras. Una, le dice a Abraham que debe salir de su tierra, debe salir de la patria, de donde está, de la tierra de su padre. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha hecho ese llamado de salir de nuestra casa? Porque a papá o a mamá le salió un trabajo en otra ciudad o en otro barrio, o inclusive cuando tenemos que salir de la casa de los abuelos porque llevamos mucho tiempo viviendo ya en familia y papá y mamá se quieren independizar. Es ese llamado de fe que nos hace el Señor, y que aquí en Abraham se ve plasmado ese salto de fe. Es una fe casi a ciegas, porque esa segunda indicación que le da el Señor a Abraham es que debe salir a una tierra donde Él le indicará. O sea, ni siquiera hay previsto un lugar a donde va a ir. En el caso de que nosotros estemos haciendo un trasteo, que tengamos que hacer un cambio radical del lugar donde vivimos, tenemos las posibilidades de evaluar a dónde vamos, cómo van a ser las condiciones de vida, pero el salto de fe de Abraham es verdaderamente una confianza plena en el Señor, porque simplemente se lanza, y es ese llamado el que nos hace el Señor. Es una fe a ciegas, que es ese salto el que hacemos en el vacío, sabiendo que quien nos va a recibir es el Señor. La tercera parte de este pasaje bíblico que vimos nos habla un poquito sobre como el regalo que hace el Señor cuando hacemos ese acto de obediencia. Y el cuarto es ese acto que en fe Abraham hace. Entonces ya no hay solo una virtud, que es la fe, sino se viene adornando de otros dones, y en este caso es la obediencia. Vamos con un segundo texto bíblico que ya nos va adentrando un poquito más en qué es ese regalo.
Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 6. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Escuchamos entonces el primer segmento que lo tenía Viviana con esta experiencia de Dios que llama a Abraham. Y este segundo espacio, este segundo momento donde vemos nosotros una alianza. Y esto es quizás importante. Nosotros tenemos a Abraham como el padre de la fe. Todos ustedes niños, sepan esto, representantes, papá, mamá, sepa que Abraham es el padre de la fe. Porque Dios le hizo una promesa, le hizo una alianza que es la que acabamos de escuchar en este pasaje de la Sagrada Escritura del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia del capítulo 15, versículos del 5 al 6. Dios que le promete a Abraham ciertas cosas. Cuando estábamos nosotros preparando, un poco tratando sobre qué tema íbamos a hablar, nosotros reíamos un poco, ¿no, hermana? Porque precisamente veíamos cómo Dios se fija en Abraham y le hace una alianza, una promesa. Y le hace algunas... quizás en concreto, ¿no? Le promete una gran descendencia, le promete una tierra, le promete riquezas y bienes. Y bueno, precisamente eso es lo que de una u otra manera, quizás en la manera de síntesis, vemos lo que en este pasaje se refleja. Dios que pacta una alianza con Abraham. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Niños, quizás para entender qué significa eso de que pactó una alianza. Quizás en distintos momentos has visto cómo cuando papá, cuando mamá quieren comprar un carro, pues van hasta una agencia y pactan, llegan a un acuerdo y tienen que firmar un documento para que queden de acuerdo las partes. La persona que era dueño y ahora mi papá que es dueño de este carro, ¿bien? Y hay un convenio, un documento escrito. Con Abraham y con Dios, ciertamente nunca hubo un documento escrito, pero hubo una alianza, hubo una promesa, hubo un pacto. Si tú, Abraham, permaneces fiel a lo que yo te digo, te daré esto en herencia, te daré esta promesa. Sí, precisamente lo vemos nosotros en el texto que hemos acabado de escuchar, que hemos acabado de oír. Dios que le promete a Abraham una gran descendencia, que le promete así como las arenas de las playas, así como las estrellas del cielo. Y Abraham, gozoso, recibe ese mensaje de Dios. Quizás nosotros hoy por hoy podremos recordar y podemos tener muy presente a Abraham. ¿Por qué? Porque es el hombre que supo escuchar. Y es el hombre que escuchando siempre fue fiel y obediente a la palabra del Señor. Quizás en sus casas pueden tener ustedes las Biblias y pueden rebuscar y pueden tener también el texto al frente. Quizás que le voy a dar aquí como una pista. Cuando se ubican en el libro del Génesis, busquen desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Nosotros vamos a llamarle a estos capítulos el ciclo de Abraham. Así que niños, cuando yo les hable de Abraham, piensen inmediatamente en el primer libro de la Biblia. Abraham aparece en el primer libro de la Biblia. Y toda su historia, todo este camino que nosotros vemos aquí precisamente en el estudio que se ha preparado para que ustedes puedan ver, puedan proyectar toda esta historia que está marcada aquí. Digamos que tiene un inicio, Abraham, y tiene un fin. Allá está el inicio y aquí está el fin, ¿ve? Entonces, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 podríamos nosotros hacer un simulacro, podríamos nosotros utilizar precisamente este camino para ilustrar cómo fue el ciclo de Abraham. Y en el capítulo 15, pues, precisamente nos muestra, nos marca que Dios pacta una alianza con este hombre que hasta el momento, desde el capítulo 12, ha creído en él. Con Viviana compartíamos y escuchábamos qué era lo que el Señor le pedía. Sal de tu tierra, deja a tu padre, tus parientes, deja también todo lo que tienes y vete a la tierra que yo te voy a prometer. Estando allí, Dios le hace una alianza, una promesa, que es lo que hemos nosotros escuchado. Así como Abraham, también nosotros tenemos precisamente una promesa. Dios nos ha hecho una promesa y nosotros que somos sus hijos a través del sacramento del bautismo, todos ustedes niños que son hijos de Dios, a través desde muy niños, desde muy chiquiticos, cuando estaban de meses o algunos de años, el Señor les llamó y les dio este regalo, el regalo del bautismo. A través de este sacramento hemos recibido precisamente todos los regalos y todas las promesas y todas las alianzas que el Señor ha pactado para nosotros, que tenemos que aprovechar y disfrutar al máximo. Así que estamos aquí compartiendo lo que Dios hizo con Abraham y en este momento lo que Dios al mismo tiempo está haciendo con nosotros. Ha hecho una promesa y nos ha invitado a caminar con Él. Por eso vamos a seguir y vamos a continuar en este espacio para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que vamos al siguiente segmento. Actividad explicativa.
Bien, entonces como estamos hablando de la fe, pues vamos a contextualizar, padre, qué es la fe. Viviana, ¿alguna vez cuando eras pequeña te dieron un regalo? ¿Y cuál fue el primero que te dieron? Pues el primero no recuerdo puntualmente cuál fue el que abrí, pero sí recuerdo en los primeros, ya teniendo conciencia, una muñeca. Una muñeca, padre, ¿y usted? Mi hermanito, usted me la puso difícil porque de muy niño recuerdo que tuve una maquinita que tenía un cablecito que era de control. En aquel entonces no es que sea tan viejito, ¿no? Pero no había un juguete de control remoto, hermana. Y entonces yo iba detrás de la máquina caminando porque tenía el cablecito que lograba comunicarse. Ese creo que fue mi primer regalo que tengo ahorita noción, ¿no? Pero yo creo que antes el Señor ya me había hecho otros regalos muchísimo más importantes, hermana. Ok, padre, usted llegó al punto. Ay, Dios. Cada uno pregúntese cuál fue el primer regalo que recibí cuando era niño. Pues bien, vamos a empezar a desarrollar este tema de una manera muy práctica. Cada uno en su casa dirá, y entonces, ¿para qué tendrán todo esto en el set, verdad? Cierto, ¿no? Vemos aquí un regalo. Resulta que este regalo se llama la fe. El regalo de la fe se nos dio desde antes de nacer y se confirma en un sacramento, en el sacramento del bautismo, padre. Así es, Entonces, bien, hermana. para que vayamos empezando nosotros en nuestras casas a entender, la fe es un regalo porque es un don de Dios. Amén. Y Así el es. don significa regalo, gracia de Dios, es gratis. Esto Ok. nos lo dio Dios porque sencillamente nos ama. Hermana, ¿y aquí dentro está el regalo de Dios? No, padre. Deje de ser La curioso. siguiente parte nos la va a explicar usted mismo. ¿Yo? Claro. Hermana, pero si esto Porque para mí es una sorpresa. Esto viene directamente para una persona especial. Viene para una persona especial y de alguien especial. Esto no viene de cualquier persona, padre. Ay, Dios. Entonces, lo dejo. Padre, Ay, hermanita. viene para usted. Yo pensé, quiere decir que yo voy a abrir el regalo, hermana. ¿Sí? A ver, vamos Entonces, a meterlo yo por le acá. ayudo. Ayúdame, hermanita, No, porque necesitamos... usted no. ¿No? No. Viviana, por favor, ven. Ay, hermano, pero ¿cómo ¿El me va a dejar a mí con regalo? la inquietud? Sí, ¿tú No quieres lo- destapar el sí, regalo? claro, yo no, quiero pero destapar todavía el no. regalo. Claro, ustedes quieren destapar el regalo. Allá. No, yo creo que producción y niños. cámaras quieren también destapar el regalo. A ustedes se los dieron, ¿verdad? Aquí tenemos el camarógrafo. Vean, aquí nos están diciendo que también quieren destapar el regalo. Entonces, padre, vamos, destapemos el regalo. Miren, ya Ay, está. ya. Y está aquí también en el estudio. Mira pues, que aquí destapemos tenemos el regalo. nosotros, no, pero hermana, antes no hay algunas indicaciones para abrir el Claro, regalo. ¿de quién es ese regalo, padre? Mire a ver, ¿dónde tiene está detalles, marcado? no tiene detalles. Ay, no Dios tiene bendito. detalles. No tiene detalles, no, pero sí, hermanita, yo creo que detrás de esto, hermana, déjeme sacarme de De dudas. pronto viene de... Sí, detrás de esto creo que tiene algunos detalles. Viene Vamos por marcado, acá. a ver, hay que partir la cinta porque que si partir no, la cinta, vamos a para que dejar esto vengan por más aquí. regalos en la vida. Muy bien. Quiere decir, hermana, que este regalo tiene un de y un para quién. Oh, Viene un de y un para. Viene precisamente de Dios para todos sus hijos. Indica que aquí tiene que haber alguien que se considere hijo de Dios. Claro, yo creo que sí. Entonces, la fe es un regalo que viene de Dios para sus Sus hijos. hijos. perfecto. ¿Y Entonces quiénes son viene sus de hijos? Dios Ajá. para sus hijos. Entonces quiere decir que viene para Viviana, Para usted para mí y para mí. y para ustedes Para también. ustedes también. están Así en que casa. ese es el regalo de Dios. Aquí nosotros tenemos precisamente esta cajita tan bonita, tan hermosa, que nos lo ha mandado Dios para todos ustedes, niños también, Cristo vidente, que hoy nos acompañan. Ahora no sé, hermana, si usted me permite continuar abriendo el regalo. Claro, padre. Vamos. Pero lo vamos a continuar abriendo, pero con Viviana. Con Viviana, vamos Porque Viviana. es que este regalo tiene unos elementos muy principales y esenciales Así es. en el camino que estamos haciendo. Ok. Entonces, no podemos hacerlo solo. Ay, Tenemos que ser ciertamente. acompañados. Ah, sí, es importante. Claro, Ese padre. detalle, que no se nos olvide. El Y el regalo nunca regalo- se abre solito, sino que No. se abre en comunidad. En Y comunidad. es tan siempre. especial que no queremos abrirlo todo así de una para perdernos la sorpresa. Y por eso ya quitamos una cinta, ya sabemos de quién para quién es. Y ahora vamos a descubrir qué es el regalo. A ver, y le ayudo, Viviana, porque esto tiene... A ver, todos vamos a destapar el regalo Con en intriga. casa, qué será lo que viene dentro. Primero, el regalo es la fe que Dios nos ha dado.
Segundo, es mucho suspenso aquí porque parece que ese regalo viene bien envuelto. Bien tapado, bien sellado. Bien envuelto. Imagínense, Dios es el artista. Entonces ya parece que lo están destapando, no pueden, lo están destapando con mucho cuidado. ¿Ustedes cómo lo harían? Yo creo que lo destaparían rapidito, ¿cierto? Sí, entonces, pero aquí tiene que ser con muchísimo claro, cuidado. Y vean, ahí ese regalo, aquí tenemos miren, el regalo, nada más y Miren nada ese menos. regalo tan especial que de el Señor Dios nos da. para todos sus hijos. Aquí tenemos, hermana, entonces ayúdeme, hermana, porque yo no entiendo qué regalo es esto. La hermana, cuando estábamos destapando el regalo, dijo que el regalo que el Señor nos daba era la fe. Así es. ¿Y por qué la fe la representamos en una lámpara? Porque la lámpara es luz, es fuerza, es poder, es confianza. Y el Señor nos regala su fe a nosotros, a cada uno de sus hijos interiormente, como una fuerza que nos llega a través del Espíritu Santo y que podemos compartir a los demás. Eso es lo que queremos hacer hoy aquí nosotros desde el estudio, y es más que compartirles un conocimiento, es transmitirles esa fe, porque la fe es compartida. Yo la adquiero, pero tú la recibes. Y ustedes se van a estar preguntando en casa, si hoy nos están enseñando la fe, ¿cómo puedo aprender yo la fe? La fe se aprende por el testimonio de los demás cristianos. Cuando yo veo en los demás y tomo de los demás ese buen testimonio, lo convierto en mí un testimonio propio de vida para transmitir esa fe a los demás. ¿Listo? Pero no solo eso, el regalo que el Señor nos da también debemos mantenerlo vivo, porque es una luz, es una llama que enciende hoy en nuestro corazón. Y yo les voy a dar 3 elementos básicos que van a mantener nuestra fe encendida. Van a ser esos pilares, esa base que va a mantener nuestra fe, ese regalo que hoy si no sabías que tú tenías y que el Señor te había dado, pero que hoy recibes y que vas a mantener a lo largo de todo el tiempo. ¿Listo? El primero, el contacto con la palabra de Dios. Es uno de los pilares fundamentales. Si yo ya conozco que este regalo me lo dio alguien, tengo que conocer por qué me lo dio. ¿Y cómo hago para conocer por qué el Señor me ha dado eso? A través de la palabra. El segundo es la oración. ¿Se acuerdan en los textos bíblicos que estábamos viendo que Abraham tenía unos encuentros con el Señor? Bueno, la oración es el encuentro personal que yo tengo con Dios y eso va a alimentar mi fe. Y por último, tenemos la Eucaristía, que es el sacramento para el que nosotros hoy nos estamos preparando, ¿verdad? Pero el pilar fundamental, chicos, recuerden, si ustedes desde muy pequeños tienen ese encuentro personal con la palabra, con las Sagradas Escrituras, con ese alimento que va a mantener viva mi fe, siempre vamos a mantener muy unidos a Dios, ¿listo? Entonces recuerden, el pilar fundamental es el encuentro con la palabra de Dios. Así es, ¿sabe, Viviana? Cuando estabas compartiendo, cuando estabas precisamente haciendo esta bonita catequesis, esta bonita síntesis con todos nosotros, recordaba, siendo muy niño, cuando estabas también haciendo mi catequesis de primera comunión, una historia que yo quiero compartir con ustedes. Estaba yo allá estudiando, ¿no? Y una de las últimas preguntas del manual que para aquel momento había en mi pueblo, en mi comunidad, había la última pregunta que decía: ¿qué se necesita para conocer a Jesús? Yo era un niño inquieto. Yo esto lo he compartido, pero quiero que los niños, los cristovidentes, los que están en este proceso de catequesis, también vivan de mi propia experiencia, ¿sí? ¿Qué se necesita para conocer a Jesús? Y la respuesta era leer los 4 evangelios. Cuando tú hablabas precisamente de la palabra de Dios, me llegó esto, ¿no? Me decía, ay, qué bonito. Yo me acuerdo cuando de niño, ¿qué se necesita para conocer a Jesús? Leer los 4 evangelios. Mi mamá, una vez que terminó la catequesis, mi primera comunión, hice mi primera comunión, me dio como regalo la Biblia. Y eso se lo digo a ustedes, papás. Regálenle la Biblia a sus niños. Que ese niño sepa que esta Biblia es de él, que es su primer regalo. Y que pueda allí conocer a Jesús. Estando bien de niño, terminé la catequesis, mamá me regaló la Biblia. Y adivinen lo primero que hice. Leer los 4 evangelios. Leer los 4 evangelios, porque yo me imaginaba que Jesús iba a aparecer, iba a romper el techo, claro, iba a bajar allí en una noche cuando yo estuviera leyendo ya capítulo 21 del Evangelio de San Juan. 11 años, hermana.
11 años. Entonces, la invitación es, no, ciertamente, Jesús nunca rompió el techo de mi casa, pero sí fui conociendo a Jesús y la fe va madurando, ¿sí? Quizás los niños hoy tienen muchas preguntas, tienen muchas inquietudes, pero la invitación es a que permanezcan allí fieles, que empiecen a leer la palabra de Dios. Si no entendemos nada, ojo, empiezan a leer los evangelios, no se metan en el libro de Génesis, empiezan a leer los evangelios, le preguntan a papá y a mamá, mamá, dime dónde está el evangelio según San Mateo, y empieza a leer, ¿sí? Para que se siembre ese gusto por la palabra de Dios. Perfecto. Entonces vamos, Padre, nuevamente retroalimentando para que nos quede claro el tema. Entonces, la fe, primero que todo, es un regalo. Así es. Ya abrimos el regalo. Ese regalo viene de Dios para cada uno. Es personal, pero se vive en comunidad. Así es. Pero dentro de ese regalo que es la fe, vienen 3 cosas que nos hacen fortalecer y que nos da la claridad y la certeza de la fe. Entonces decíamos que la fe también es luz, porque viene del Padre, ¿cierto? Del Señor que es luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Soy la luz. La fe también es confianza. Así es. ¿Sí? Porque la confianza nos la da El Padre. el Padre a través de El Espíritu del Hijo Santo. y del Espíritu Santo. La confianza es Jesús el que confía en el Padre. Entonces, recordemos, primero, la luz es luz, es confianza, y un tercer elemento es Fuerza. fuerza. ¿Quién nos da la fuerza, Padre? Jesús. Jesús a través del... Espíritu Santo. Entonces estamos hablando aquí que la fe viene dentro de sí en una fuerza trinitaria. Ya nos estamos adelantando, pero para que vayamos escuchando estos términos. Bueno, y ustedes dirán, entonces, ¿para qué hicieron todo este camino? Así es. Bien, el camino justamente, niños, papás, comienza desde Abraham. Abraham es el padre de la fe, y no porque Abraham haya sido aquella persona buena totalmente, sencillamente porque Dios lo miró con amor e hizo un camino. Y Abraham creyó. ¿En qué creyó? Padre, ¿en qué creemos entonces? En el Señor, creyó en la palabra de Dios. En las promesas de Dios. Muy bien. Así Cuando es. creemos en las promesas de Dios, es necesario que nos adentremos a caminar este camino como nos lo decía Viviana, ¿cierto? Así es. Con unos elementos propios para conocer al Señor. Entonces, entre ellos, importante, Aquí tenemos la La palabra palabra de de Dios. palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, pues Padre, imposible conocerlo. Así es. Imposible acrecentar nuestra fe. Segundo elemento, Viviana, La oración. la oración. La oración que, y bueno, aquí nosotros tendríamos que como bajar ese término, ¿verdad, hermana? Porque a veces hablamos de cómo hacemos para entrar en oración, y ustedes niños a veces se les hace un poco complicado y difícil. Entonces, ¿cómo hacer para que el niño empiece a tener gusto por la oración? Pues es precisamente saber que tenemos un padre, que tenemos un papá, que siempre nos va a escuchar, ¿sí? Entonces, oración es hablar con ese papá. Aquella inquietud, aquel deseo. Hoy me fue bien en la escuela, voy a decírselo a mi papá. Hoy me fue bien en compartir con un amiguito mío, voy a compartirlo con mi papá, que es ese Dios que está allá arriba, que siempre nos escucha. Exacto, y la oración también tiene 2 elementos, ¿no? Que es ese diálogo en el que yo hablo con Dios y por supuesto Él me escucha, eso no podemos dudarlo, pero también es ese espacio en el que yo dejo para que Dios me hable a mí y yo lo escucho. La oración no se puede convertir solamente en una letanía de pedidos o de agradecimientos como nos está enseñando el Padre Daniel, sino también es ese diálogo en el que yo tengo que conversar, y cuando 2 personas conversan, también escucho lo que el otro tiene que decirme a mí. Importante. Y terminamos para lo que nos estamos preparando, iniciando desde hoy, Padre. Así es. Que es el encuentro con Jesús, Eucaristía. Niños, papás, no se les olvide que nos estamos preparando para ese encuentro maravilloso con el Señor, para recibirle. Él nos recibe realmente, para fortalecernos en la fe. Entonces, vamos en este momento a recordar lo que es la fe, y nos lo van a ayudar con producción. Entonces, la fe es... La fe es... El regalo de Dios. Sería la primera, allí aparece, aquí nos dicen que eso se llama claqueta, hermana. Para mí es una proyección. La fe es el regalo de Dios. Segundo, la fe es...
cercanía personal con el Señor, pero que se hace también comunitaria. Es una experiencia que tengo yo personal, pero la expando comunitariamente en donde yo vivo, o con quien trabajo, o en mi familia. La fe también es aceptación libre a todo lo que Dios nos ha dicho. Y por último, la fe nos impulsa A la misión. por El reino de Dios. la Así es. fe nos impulsa a la misión por el reino de Dios. Padre, no podemos terminar diciendo, Viviana, tú eres casada, ¿verdad? Sí, señora. Yo no. soy Usted feliz. Me casé con la iglesia. Ah, ok, mira, ya quería decir, no, yo no. Bueno, el padre tiene una vocación específica, que es la Ajá. vocación al sacerdocio. Así Y es. la hermana es la vocación a la vida consagrada. Entonces tenemos tres vocaciones aquí, Ajá. ¿sí? Específicamente dos, ¿sí? Sí, dos. Bueno, pero entonces podemos decir, en este segmento, para concluir, para terminar todo esto, que no podemos terminar diciendo que la fe solamente nos viene en el aire, Padre, Así es. porque la misión nos impulsa, la fe nos impulsa a una misión concreta. Por eso les hablaba de la vocación. ¿Cuál es tu misión como madre, Viviana? Como madre, llevar a mis hijos a Dios nuevamente, enseñarles, catequizarlos, y obviamente eso viene acompañado de unas obras también corporales, ¿no? Que es pues alimentarlos, vestirlos. Entonces con los hijos también hacemos una misión en el plan del Señor. ¿Y la suya, Padre? Ay, hermana. Bueno, la mía, mi misión como pastor, como sacerdote, pues precisamente es ganar almas para Cristo y llevarlas a Dios. Al mismo tiempo, preocuparme por mi propia santificación también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y clave. Entonces, como sacerdote diocesano, pues bueno, la caridad pastoral, el servir a Dios, servir a la iglesia, buscando almas para Él. Bien. ¿Y la suya, hermana? Ah, claro, la mía. Bueno, extender el reino de Dios y, como nos lo decía nuestra santa fundadora, extenderlo a través de las obras de misericordia. Ah, bueno. Pero niños, papás, no se les olvide que ustedes también tienen una tarea y una misión. Entonces, para eso, niños, en sus casitas van a escribir cuál es la misión que yo tengo y qué sentido que Dios me ha regalado. La misión así como niño. Puede ser que en este momento tu misión sea ser un buen hijo. Puede ser que tu misión sea en este momento, Viviana. Para los niños, ahorita que estamos en casa en esta cuarentena, también podemos hacer obras corporales, y es ayudarle a las mamitas y a los papitos en casa con las labores domésticas. Es una misión sencilla, pero que si se hace desde el corazón, para el Señor vale muchísimo. Y otra misión importante que como hijos tenemos es la responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Si a algo me preguntan, yo poder responder a tiempo, con las tareas, con los oficios, con mis deberes como hijo, cuidar siempre estos detalles pequeños, ¿sí? Levantarme, hermana, y poder tender la cama. Ojo, niños, eso hay que hacerlo. Papás, eso hay que enseñárselo a los niños, a doblar su cobijita, a extender bien la sábana, a dejar bien ordenadita la habitación. Esa es una de nuestras misiones, porque si el orden no está en mi casa, todo lo demás va a estar totalmente desordenado, y qué desagradable es vivir con una vida desordenada. Eso es una misión pequeña, concreta, que yo debo cumplir y que yo debo ir aprendiendo y realizando. Entonces, lo que nos ilumina es la fe. Así es. Perfecto. Niños, fe en Dios. No es en cualquier cosa, porque el regalo viene de Dios. Ajá. Es importante eso, que lo tengamos claro. La fe la tenemos que tener anclada en Dios. Allá, nosotros. Ustedes le preguntan, ¿en quién crees? Entonces respondemos, ¿en quién? En Dios. En Dios. Ojo, no en Iron Man, ¿cierto? Porque podríamos decir hombre que araña. el hombre araña, ¿no? Entonces el hombre araña. No sé, ¿qué otros muñecos que ustedes conozcan? Porque yo creo que ya estoy viejita. Ay, sí, en serio, hermana. No, en aquel tiempo no habían caricaturas. Bueno, No. hablemos de Spider-Man, hablemos de Iron Man, como usted dice. Ajá. Hablemos de los que están ahorita, como están en Aquaman. Batman. Yo creo que- Aquaman. Aquaman. Bueno, toda esa cantidad de superhéroes, quizás que nos pueden llevar a ocupar el lugar de Dios, y ciertamente que no es. Así que, niños, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Señor, en Jesús, que Él es el que nos va a dar la vida. Entonces, en este camino, como bien la hermana lo ha explicado, como bien la hermana lo ha presentado para todos nosotros, es un camino de fe.
que nosotros vamos a ir acompañando, vamos a ir iluminando y que junto con papá y junto con mamá vamos a ir creciendo, ¿sí? Hoy se va a dar quizás una pequeña pastillita, una pequeña cápsula, una pequeña medida, pero que usted tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando esa fe. Entonces, ahora un espacio importante de toda la catequesis que vamos a tener durante de aquí hasta diciembre, creo, sí. Será la experiencia de hombres santos, la experiencia de hombres que ya han caminado, que ya no están con nosotros, pero que nos han dado ejemplo y nos marcan un testimonio para que nosotros podamos seguir. Hermana, yo quiero que usted presente de quién vamos a tratar en este día. Bueno, así como usted lo decía, Padre, entonces hoy es una mujer santa que vivió desde la fe. Entonces, producción nos va a acompañar. ¿Quién es esta mujer de la que vamos a hablar hoy? Santo del Día. Bien, entonces hablábamos que hoy es una mujer, Padre. Es Santa María Bernarda Wittler. Ahí tenemos. Santa María Bernarda Wittler es orgullosamente la fundadora de mi congregación de hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Faltaba menos no empezar por ella, ¿no, hermana? Claro, mujer de fe. La Madre Bernarda nace el 28 de mayo. Ella es hija de Enrique y Catalina. Enrique Wittler y Catalina Miller. Suiza. Entonces ella además tiene 7 hermanos. Como todas las familias, ella nace en un hogar cristiano. Pero al igual que todos nosotros, la Madre Bernarda también va a la escuela. En ese momento se llamaba Verena, y ahorita les cuento por qué Verena y Bernarda, ¿no? Entonces, Verena va a la escuela y como todos los niños, hacía travesuras. Vemos ahí en pantalla cómo ella le está amarrando las trenzas a 2 señoras, ¿no? ¡Ay, Dios! Pero posteriormente, ella se da cuenta que lo que hizo no estaba bien, además porque estaban en plena Eucaristía. Luego ella se arrepiente de lo que hizo. Y así, la Madre Bernarda, Verena, en su tiempo, como todos ustedes niños, también ansía el momento de su primera comunión, el encuentro con el Señor, y a los 10 años hace su primera comunión. Luego, cuando va creciendo, 15, 16 años, también se enamora de un joven, pero años después ella comprende que el Señor la llama para algo más especial. Ella comprende que su amor único en la tierra será Dios, Jesús, y comienza con las obras de misericordia, con todo esto que Viviana y el Padre nos decían ahorita. Los privilegiados para ella fueron siempre los pobres. Es más, ella se sacrificaba, incluso a veces guardaba de su propia comida para darle a los que más necesitaban. Había algo muy bonito, y es que su mamá siempre le dijo Ángel. La mamá de ella tuvo un trato con sus hijos muy afectuoso. Y la madre de María Bernarda, de Verena, es también la que inculca esto en la niña Verena. A los 17 años, Verena siente profundamente que debe iniciar su proceso en la vida consagrada y dice, esa es mi vocación, yo quiero ser monja. El 4 de mayo de 1868 ingresa la Madre Bernarda al convento de María Gil en Alstetten, Suiza. Sus 3 pilares en toda su vida fueron el amor, la oración y la penitencia. Pilares también de fe. Cuando estaba en el convento, siendo una mujer contemplativa, ella, por medio del sacerdote capuchino Buenaventura, escucha el llamado de Dios a salir de allá de Suiza y venirse a América Latina, concretamente al Ecuador, a tierras misioneras.
Cuando ella decide, obviamente, tiene que recibir la bendición del obispo del lugar. Y así parten con esa bendición el 19 de junio de 1888 y 6 compañeras más del convento hacia el Ecuador, concretamente a Chone, Ecuador. ¿Qué hacían las hermanas entonces? Las hermanas llegaron al Ecuador y enseñaban la fe y los valores. También cuidaban a los enfermos, recibían a las personas que llegaban allí para darles consuelo, oraban, compartían con las otras hermanas, preparaban a los moribundos y sobre todo atendían afectuosamente a los enfermos. Pero luego de Ecuador vienen a Cartagena, porque en Ecuador se desata la guerra y salen las hermanas de allá. Tienen que salir los religiosos. Madre Bernarda con sus hijas llega a Colombia, Cartagena concretamente. Podemos decir entonces que esta santa es santa colombiana, la primera suizo-colombiana que es canonizada, padre. Qué bien. Entonces, ella desde la obra Pía en Cartagena empieza a fraguar la comunidad y allí vivía ella, allí oraba, dormía como lo tenemos allí y escribía, tiene unos escritos espirituales. Después de 40 años de ser superiora de la congregación, la Madre Bernarda enferma, pero ella enferma y algo que tiene muy claro es que es hija de la iglesia y por eso antes de morir pide la confesión, pide la absolución de sus pecados. Cuando ustedes niños nos adentremos más adelante en estos temas, se van a dar cuenta de lo importante de la confesión. Y así, habiendo recibido la bendición del Señor para su muerte, la Madre María Bernarda Bittler, ya María Bernarda, cuando entra al convento, su nombre deja de ser Verena y pasa a ser María Bernarda del Sagrado Corazón de María. El 19 de mayo de 1924 murió a los 76 años en olor de santidad. En Cartagena nos llaman las madres, porque por Madre Bernarda la gente cartagenera aprendió a ver la maternidad espiritual de Dios. Así llegamos a la conclusión de este tema tan importante durante este día que es la fe. Una mujer que lo hizo realidad en la vida práctica. Hermana, y quizás yo creo que muchos niños tienen algunas preguntas. ¿Dónde se dio ese cambio de nombre de Verena a Bernarda? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Qué pasó allí? ¿Era necesario que cambiara ese nombre? Bien, ¿dónde sucedió el nombre? Cuando ella entra al convento, ajá, en aquel tiempo, okay, le colocaban un nombre distinto al que traía de su casa. Eso tiene un significado, super, porque comienza con un nombre espiritual y a ella le dicen: tú te llamarás María Bernarda, y el segundo nombre del Sagrado Corazón de María es el apellido espiritual. Aún algunas comunidades contemplativas, que son aquellas que nunca salen del convento, lo tienen aún, el apellido, no el nombre, pero sí el apellido espiritual. Hermana, una preguntita, y si usted tuviese que cambiarse el nombre, ¿cuál nombre se colocaría? Yo. Ajá. Ya me lo habían preguntado en algún momento, padre. Ah, bueno. Entonces yo conservaría el nombre Luz Magdalena del Santísimo Sacramento. ¿Ese sería su nombre? Sí, mi apellido, Luz Magdalena, ajá, del Santísimo Sacramento. Conservaría el nombre y cambiaría el apellido. Conservaría el nombre y cambiaría el apellido. Pero este fenómeno es algo muy bonito que se da como en las comunidades cristianas y que inclusive se da a nosotros en el bautismo, ¿no? En el bautismo nos dan un nombre y un apellido. Y inclusive pasó con el mismo Abraham, que fue la historia que vimos hoy. Los pasajes que leímos hoy en pantalla eran su nombre antes de haber recibido esa misión. Entonces recuerden que la fe es esa fuerza que nos da Dios, ese impulso que nos lanza a la misión. Y una vez lo lanza a la misión es cuando Dios le da el nombre de Abraham. Entonces es un fenómeno bien bonito porque es como un cambio, un nuevo camino a través de un nuevo nombre. Así es. Yo creo que, Viviana, eso que acabas de decir
nos da paso porque ya el tiempo, mire, ya el tiempo apremia, prácticamente estamos a punto ya de cerrar este espacio y para ir como dando una síntesis, ¿no, Viviana? Así decía, como le pasó a Abraham, que Dios le cambió el nombre, así pues precisamente nosotros iniciábamos compartiendo unos textos, compartiendo unas pequeñas citas bíblicas que ustedes pueden en su casa tomar sus Biblias y, repito, leer toda la síntesis desde el 12 hasta el 25, leer toda la historia o todo el ciclo de Abraham. Pero hoy solamente hemos querido presentar algunos aspectos. Entonces, para dar estas conclusiones vamos a ver la siguiente cortinilla. Conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En primer lugar, tenemos a Abraham como el padre de la fe. Abraham que sale de su tierra, que el Señor le llama, que el Señor le invita precisamente a escuchar su palabra y lanzarse a esta aventura que ni siquiera él sabía cómo iba a ser. Entonces, tenemos en primer lugar la experiencia de Abraham, hombre que vivía por allá en la tierra de Ur de los caldeos y que el Señor le promete una tierra que él desconoce totalmente. Esa invitación que hace Abraham en medio de tantas vicisitudes, en medio de tantas dificultades, pero siempre atento con la promesa que hace en el capítulo 15 del libro de Génesis: te daré una tierra, te daré una descendencia y te daré muchísimos bienes. Él se lanza precisamente en esta aventura de escuchar la voz de Dios y siempre hacer su santa voluntad. Entonces, en primer lugar, tenemos la experiencia del Padre en la fe, a Abraham, que nos está marcando a todos nosotros y nos está invitando siempre a escuchar la voz de Dios y a actuar de acuerdo a lo que Él nos pide. Bien, y siguiendo con Abraham, vamos a concluir lo que hicimos en el segmento de la actividad. Entonces, para que nos quede claro nuevamente, 4 definiciones pequeñitas y que lo podemos consultar también con el Catecismo de la Iglesia Católica desde los numerales 150 al 166. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones? La fe es un don y un regalo de Dios. 1. 2. La fe es una experiencia personal, pero que se vive comunitariamente. 3. La fe es una decisión libre, porque Dios nos hizo libres, pero una decisión amorosa también. 4. La fe nos impulsa a una misión. Bueno, yo quiero finalizar retomando algo de la hermosa santa que vimos hoy, porque es una santaza y es Madre Bernarda. Madre Bernarda es un ejemplo enorme de fe que nosotros tenemos. Vimos toda la historia como nos la comentaba la hermana, pero inclusive ya estando adentro, siendo esposa de Cristo, se lanza nuevamente a ese llamado que el Señor le hace como misionera, ¿no? Y es dejar su patria y todo lo que hemos hablado hoy es el abandono total solamente por Cristo. Algo muy bonito que yo leía de Madre Bernarda era que ella vivía esas crisis diarias, esas pruebas diarias, solamente como una gracia de Dios, imagínense. Entonces es ver esa hermosura de, a pesar de las dificultades, todo lo hacía solamente para complacer a Dios. Entonces, ¿qué tal desde hoy en adelante, en vez de quejarnos, de saber que hemos recibido un regalo tan hermoso, no podemos volver a decir que Dios no nos escucha o que nos ha abandonado, porque hoy aquí confirmamos que el Señor siempre está presente con nosotros, que siempre nos toma de su mano? Y a ejemplo de Madre Bernarda, la fe viene acompañada por las obras, como también lo hemos hablado durante todo el programa. Un mensaje que me llegó a mí al corazón y es que la hermana decía que tengamos todos entrañas de misericordia, y fue ese el pilar que dejó en su comunidad, y el amor que siempre tuvo con esas entrañas de misericordia fue por los más pobres y los más ancianos. Qué bonito, ¿no les parece? Entonces continuamos y ya a punto de dar cierre, quizás dar algunas indicaciones o algunas informaciones importantes, ¿sí? Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana estaremos enviando este programa para todos ustedes niños que están deseosos de recibir su primera comunión. Papá, mamá, atentos, no se pierdan, de 9 a 10 de la mañana este programa que será especialmente para ustedes, todos los niños, de la parroquia aquí de Sagrario de Catedral de Fontibón, de Santiago Apóstol de Fontibón, pero también a todos aquellos niños que están deseosos, que de acuerdo con sus párrocos estén en sintonía con nosotros para poder tener esta catequesis, pues pueden también hacer su proceso de inscripción. Por aquí tenemos un número de teléfono, Viviana. El 313-307-6664.
A este número de teléfono nos podemos comunicar todos los chiquitines que vivamos en las zonas de alrededor de la catedral. Son los que pueden recibir todo este proceso de preparación, pero inscribirse en la catedral. Volvemos entonces a escuchar el número de teléfono por el cual nos podemos comunicar o por WhatsApp también allí al despacho parroquial. Lo hacemos al número 313-307-6664. 313-307-6664. Así es, y quizás, hermana, con esto pues vamos a dar ya cierre a este espacio, a este programa, la Prepa Sacramental, programa dirigido a todos ustedes niños, también no tan niños, papá, mamá, pues Sí. pueden aprender muchísimo de esto porque es siempre un renovar nuestra fe, renovar nuestro camino para seguir creciendo en este camino del Señor. Pues hermana, yo creo que vamos a despedirnos dándole la bendición a todos ustedes cristovidentes, ¿cierto? Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Chaito, que Dios les bendiga, Dios te les guarde. Chao, pues. Que estén bien. La Prepa Sacramental.